Shalom, mi nombre es Joel Sánchez, soy el director del Ministerio de Vida Crucificada y hoy vamos a hablar sobre el tema de fundamento. Vamos a empezar. ¿En cuál fundamento hemos construido nuestra fe? En 1 Corintios capítulo 3 versos 10 al 11 dice: conforme a la gracia de Elohim que me han sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mesías. Entonces, ¿dónde podemos encontrar Yeshua en las Escrituras? Si estamos hablando sobre fundamento, entonces tenemos que, y la mayoría de los creyentes dice que Yeshua es el Salvador, Yeshua es Dios, para utilizar esa palabra. Entonces, ¿dónde podemos encontrar Yeshua en las Escrituras? La respuesta es en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algo interesante. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 14 hasta 16, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Salmo 33, versículo 6 al 9 dice: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, hermanos, si Yeshua es el fundamento y era desde el principio, ¿dónde iniciamos cuando construimos nuestra fe? Entonces, por ejemplo, cuando usted compra un libro nuevo, ¿dónde inicia, dónde empiece a leer este libro? ¿Empieza con capítulo 18 o capítulo 22? ¿O empieza ahí en el puro frente con el capítulo 1? Igual como una película. ¿Dónde estamos cuando queremos ver y entender una película? ¿Dónde empezamos? En el puro principio de la película. No podemos llegar y comienza a ver los últimos 15 minutos de una película para tratar de entender
¿qué trata esa película? No, empezamos en el principio. Entonces, ¿cuál es la razón de que el principio sea tan importante? Es porque en Isaías 46, versículos 9 al 10 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, muy importante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes supieron que podrían encontrar información sobre los tiempos finales en el principio? Hermanos, nos hemos enfocado mucho, tantísimo en quién es el anti-Mesías, que no pusimos cuidado a las vidas de esos hombres para ver cómo funciona el espíritu del antimesías. Y los hombres que estoy refiriendo son Caín, Ismael y Esaú. Ellos enseñan muchísimo sobre cómo va a funcionar el antimesías cuando él llega a la tierra. Pero estamos muy ocupados tratando de identificar si es el príncipe Charles de Inglaterra o si es el Bashar Assad, el hombre, el líder de Siria. O yo escuché muchas personas hablando en el pasado que era Saddam Hussein. Otros dicen es Barack Obama. Entonces, estamos enfocados mucho en identificar quién es, donde estamos perdiendo, en enfocarnos en cómo va a actuar, cómo va a pasar las cosas. Porque yo puedo decirles que hoy día nosotros tenemos un espíritu del antimesías y muchas personas y muchos gobiernos y muchas maneras que está funcionando bajo el espíritu del antimesías. ¿Cuántas personas corren a no me recuerdo cómo pronunciar esa palabra? Tesalonicenses, Mateo 24 y Apocalipsis para estudiar sobre los tiempos finales. 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense si este fue escrito por Juan y él está diciendo que en este momento eran muchos anticristos. Entonces, ¿por qué estamos ocupados en tratando de identificar quién es el antimesías, quién es el anticristo? Tenemos que enfocar en cómo funciona, en cuál es el espíritu del antimesías. Porque este va a afectar usted, su casa y muchos familiares y muchos amigos que usted tiene. Entonces, Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 al 5, dice: entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados
desterrados, perdón, estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará. Y te haré volver, Yahweh tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, yo agregué eso ahí porque muchas personas eh, hablan sobre los tiempos finales y el rapto y eso, pero la cosa es, esta escritura es una cosa. Para mí, yo no creo en el rapto antes la tribulación. Yo creo que los creyentes tienen que pasar por la tribulación y después vuelve el Mesías, Yeshua. Entonces, esta promesa aquí en Deuteronomio 30, si uno quiere utilizar la palabra rapto, este es parte, en mi opinión, parte del rapto. Porque el Eterno va a recoger todos los exilios, toda la gente que fueron esparcidos por las cuatro esquinas del mundo, y Él va a recoger y vamos a volver y vamos a vivir con el Eterno. Entonces, ¿cuántas veces hemos discipulado con versos? Estamos hablando sobre fundamento, pero ¿cuántas veces hemos discipulado con versos nuevos sobre el pecado, arrepentimiento de las obras muertas, fe y la salvación desde el Antiguo Testamento? Yo sé que todo el mundo puede hacerlo desde el Nuevo Testamento, pero ¿puede hacerlo desde el Antiguo Testamento? 8 pregunta. ¿Cuál testamento usaron los apóstoles y Yeshua para construir sus doctrinas en fundamentos? Hermanos, ellos utilizaron la Torá, los salmos, los profetas y otras escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento. Es solo la verdad. La Torá, hermanos, debería ser nuestro fundamento porque fue dado primero. Cuando la Torá no era mi fundamento, yo pensaba incorrectamente algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve dentro de la iglesia, yo pensaba esta manera, que la iglesia reemplazó a Israel y los judíos. Yo pensó que la muerte de Yeshua abolió la ley, y yo pensó que la Torá es solo para los judíos y que el Antiguo Testamento es una historia, nada más. Entonces, ¿qué me ayudó a ver más claros esos conceptos? Pues cuando yo empecé a ver la persona y las obras del Mesías en el Antiguo Testamento, es cuando yo empecé a entender que Yeshua es y era desde el principio. Yeshua no llegó por primera vez cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Era cuando yo empecé a ver la persona y las obras de Yeshua en el Antiguo Testamento. Entonces, en Lucas capítulo 24, versos 27
44 y 46 dice, este es Yeshua hablando con algunas personas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yeshua les enseñó acerca de él desde la Torá, los profetas y el resto del Antiguo Testamento. Pero hay algo interesante, hermanos. La Torá nunca menciona la palabra Jesús. Entonces, si en la Torá o el Antiguo Testamento nunca está mencionando el nombre del Mesías, ¿cómo él puede decir que la Torá o que Moisés, los profetas y los otros escritos están refiriendo a él? En Juan capítulo 5, versos 39 y 46 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Porque si creyéis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Entonces, que Juan está diciendo aquí, cuando está hablando sobre la gente que está escudriñando las escrituras, ¿cuáles escrituras? Si el Nuevo Testamento no fue escrito, ¿cuáles escrituras estuvieron escudriñando? Obvio, el Antiguo Testamento, la Torá de Moisés, los profetas y los otros escritos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos desde el Antiguo Testamento sobre la persona y obras de Yeshua HaMashiach. En Éxodo capítulo 14, versos 13 al 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Peleara por vosotros y vosotros, Yahweh, estaréis tranquilos. Entonces, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿cuál es la palabra en hebreo para esta palabra donde dice la escritura y ved la salvación que Yahweh hará hoy? ¿Cuál es la palabra en hebreo para salvación? Entonces la palabra es Yeshua, que significa salvación. En otras palabras, esa escritura estaba diciendo, Yahweh estaba diciendo, Moshe dijo, estar firmes y ver el Yeshua o la salvación de Yahweh. Y tenemos algo similar en el Nuevo Testamento en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, cuando habla sobre la salvación es algo gratis. No tenemos que hacer nada para recibir la salvación.
Solo tenemos que estar firme y recibir la salvación del Eterno. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Pero el Mar Rojo nos enseña sobre la salvación. La salvación tiene dos aspectos en la historia del Mar Rojo. Los dos aspectos son liberación y destrucción. Yeshua liberó a los hijos de Israel de sus enemigos y Él nos libera de nuestros enemigos. Yeshua destruyó al enemigo de los hijos de Israel y Él ha destruido nuestro enemigo. Entonces, los dos aspectos son liberación y destrucción. En Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Yahweh quiere algo, hermanos, cuando Yahweh quiere hacer algo en la tierra o quiere hacer algo, ¿quién es enviado para ejecutarlo? Es Yeshua. ¿Cómo sabemos que fue Yeshua quien libertó a los hijos de Israel? Éxodo 15, 6 dice, tu diestra, oh Yahweh, han sido magnificada en poder, tu diestra, oh Yahweh, quebrantado al enemigo. Y en Hechos capítulo 5, verso 31 dice, a este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy claro, las escrituras, el Nuevo Testamento está refiriendo que el diestra de Yahweh es Yeshua. Y en Éxodo, el diestra de Yahweh era quien quebrantó el enemigo. Vamos a ver este ejemplo, vamos a ver si la Torá de Moshe habla, o Moisés habla sobre Yeshua, entonces deberíamos encontrar pasajes que nos enseñan este punto. En Éxodo capítulo 1, verso 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad el río a todo hijo que nazca. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Éxodo capítulo 2, versos 1 al 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, aquí tenemos en la vida de Moisés, que era un declaramento o un mandamiento de Faraón para tirar todos los hijos, los varones, que nacieron en el río. Entonces, también podemos ver cuando Moshe nació, él estaba escondido por
3 meses. Entonces, en Éxodo capítulo 2, verso 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo progió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, vamos a ver cómo esta historia sobre Moisés es un tipo y sombra sobre Yeshua, que nos enseña acerca la muerte y la resurrección del Mesías. Se supone que Moisés debía ser tirado al río Nilo cuando nació. Este es una figura de muerte. Moisés fue puesto en el río Nilo después de 3 meses de ser escondido. Entonces, este es otro tipo o figura de sepultura en tierra por 3 días. Por los 3 días. Moisés fue sacado del río. Este nos da la figura de resurrección. Entonces, que tenemos es un ejemplo donde el Mesías, donde Yeshua, recuerda que leemos en Lucas capítulo 24, cuando él estaba explicando a los hombres que la Torá de Moisés, los profetas y los otros escritos habla acerca a él. Entonces aquí es un ejemplo. Vamos a ver en la vida de José. En Génesis 37, versos 24 y 25 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mira. Ahí iban a llevarlo a Egipto. Génesis 40, verso 1. Aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el pandero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Génesis 40, versos 12 al 14. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, Génesis 40, versos 16 hasta 19, dice, y viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de todo clase de manjares y pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Entonces, para entender la historia de José mucho mejor,
uno tiene que volver y leer desde principio hasta final. Yo estuve brincando un poquito, pero en todos estos pasajes que estaba citando, entonces yo quise llegar a este punto para ver el tipo y sombra de Yeshua en la vida de José o en la historia de José. Entonces José fue encarcelado con dos criminales o con dos personas ahí. Yeshua fue encarcelado con dos criminales ahí en el árbol. Uno de los criminales recibió vida y el otro recibió muerte. Este fue en la vida de José. En la historia de Yeshua, un criminal obtuvo vida eterna y el otro murió en sus pecados. El copero servía vino y el pandero horneaba pan. Entonces, el pan y el vino son emblemas de la Pascua o Pesach, de la muerte del Mesías. José, recuerda, dijo, acuérdate de mí cuando estéis al lado de Faraón. Entonces el criminal en el árbol a la par Yeshua dijo, Yeshua, recordara cuando fuera a su reino. El copero retuvo su vida en 3 días mientras que el panadero se murió. Y Yeshua fue colgado en un madero y después 3 días se resucitó. También el otro punto que yo no tuve aquí, que me olvidé, pero en el principio cuando José fueron tirado por el pozo, entonces este enseña, nos da la imagen de muerte, porque ya él fue tirado a un pozo para los hermanos dejar ahí para morirse. Y es igual cuando Yeshua estaba, cuando la gente pusieron Yeshua en la tumba. Entonces, seguimos. Vamos a ver este punto en la vida de Sansón. En Jueces capítulo 15, versos 11 hasta 12, dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá. Ahora, cada vez cuando ustedes ven el número 3, 3,000, 300,000, el número 3, casi siempre van a describir algo sobre la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, Jueces 15, versos 11 al 12. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Entonces, 3,000 hombres significa o es un tipo y sombra de 3 días y 3 noches. La cueva de la peña es tipo y sombra de la tumba de Yeshua. Hombres de Judá llevando de vuelta a Sansón a los filisteos nos da un tipo
y sombra de Judas cuando él entregó al Mesías a los romanos. Era un hebreo, un judío que entregó el Mesías, y ahora en la historia de Sansón vemos los judíos entregando a Sansón a los filisteos. El arresto de Sansón es una sombra del arresto de Yeshua. Sansón siendo atado y entregado al enemigo es una sombra de cómo Yeshua fue atado y entregado al enemigo. Jueces 16:16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ella lo presionó hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Hermanos, ¿dónde estaba Yeshua cuando su alma fue profundamente quebrantada hasta el punto de muerte? Él estaba en el jardín de Getsemaní. Otro nombre por este lugar es prensa de olivas o molina de olivas. Es que Yeshua estaba pasando lo mismo cuando que nos da el tipo y sombra de sobre una molina de olivas o una prensa de olivas. Era para sacar el aceite, para sacar la cosa más importante de él. La presión de Sansón es una sombra de Yeshua siendo presionado por el peso del pecado del mundo. Seguimos. Jueces capítulo 16 versos 29 al 30. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida. Ahora, asió Sansón las columnas. Nos da la imagen sobre Yeshua o Yeshua sobre el madero de ejecución. Sansón mató muchos más con su muerte. Y la cosa es, comparando eso, la gran victoria de Yeshua vino con su muerte. Contrario a lo que yo pensaba, los apóstoles no predicaron un evangelio de Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versos 1 al 2 dice: Pablo, siervo del Mesías, llamando a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O podemos decir, esta referencia, santas escrituras, es la Torá. Hebreos capítulo 4, versos 1 al 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzando. Entonces, el contexto de eso, si vos vuelves el capítulo 3, los últimos versículos ahí, van a encontrar el contexto que Hebreos 4 está refiriendo los israelitas que estuvieron en el monte Sinaí, los israelitas que salieron de Egipto. Verso 2 dice, porque también a nosotros se nos han anunciado la buena nueva como a ellos. Oiga, Pablo, el autor del libro de Hebreos está diciendo que las buenas nuevas fueron anunciadas a ellos, la gente que él estaba hablando en ese momento, y también a aquellos que estuvieron ahí en el monte Sinaí. Y él sigue diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Pablo nunca usó las escrituras del Nuevo Testamento para persuadir a las personas al Mesías Yeshua. El libro de Hechos, capítulo 21, verso 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchas a los posadas, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora, tenemos algo escrito aquí en el libro de Hechos, muchos años después la resurrección del Mesías, Yeshua. Y oiga, Pablo sigue utilizando la ley de Moisés, la Torá, y los profetas para enseñar acerca de Yeshua, el Mesías. Muy interesante. Estamos hablando sobre fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Muchos dicen es el Nuevo Testamento, pero que estamos haciendo aquí es encontrando que el fundamento no llegó en el Nuevo Testamento, el fundamento llegó en el Antiguo Testamento desde el principio, porque Yeshua no llegó en el libro de Mateo, Yeshua estaba desde el principio. Los profetas tienen más que decir acerca de nuestro futuro que los escritores del Nuevo Testamento. Muchas veces, muchas personas corren a ver y sacar pasajes del Nuevo Testamento, más bien el libro de Apocalipsis, para enseñar sobre el futuro o los tiempos finales. Pero los profetas, y más bien yo puedo decir que los primeros 8 capítulos de Génesis habla más sobre profecía que el resto de los libros de los profetas hacen. Ese es por otro tiempo para hablar, pero es cierto, usted tiene que saber cómo leer esos capítulos en Génesis, los primeros 8 capítulos en Génesis, para entender cómo realmente es profecía. Entonces, los profetas tienen más que decir acerca de nuestro futuro que los escritores del Nuevo Testamento. Compare Zacarías 6, 1 al 8 con Apocalipsis capítulo 6, 1 al 11. Compare Daniel capítulo 7, 11 con Apocalipsis capítulo 13. Compare Jeremías 51 con Apocalipsis capítulo 17. Ese es solo para nombrar algunas, ¿verdad? Concluyendo con esta fuerte observación.
Oiga bien, hermanos, toda doctrina que no puede ser probada por la Torá no debería ser aceptada, porque los escritores del Nuevo Testamento siempre apuntan a sus oyentes a la Torá como fuente de su enseñanza. Voy a repetirlo. Toda doctrina que no puede ser probada por la Torá no debería ser aceptada, porque los escritores del Nuevo Testamento siempre apuntan a sus oyentes a la Torá como fuente de su enseñanza. Terminando con ese pasaje, en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17, vamos a ver muchísimos años después la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. ¿Qué dice Pablo? La mayoría del cristianismo dice que Pablo enseñó contra la ley, estaba 100% contra la Torá, pero vamos a ver qué Pablo está diciendo realmente muchos años después la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. Segundo Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo está hablando a Timoteo aquí, un discípulo de Pablo. Entonces, él dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Otra manera para decir la Torá. Las cuales, si la Torá, voy a injertar algo aquí. Si la Torá está tan malo, no sirve, fue abolido y no tiene nada que ver en los creyentes hoy día después de Yeshua, ¿por qué Pablo está refiriendo a la Torá y la ley aquí con Timoteo? Bueno, voy a seguir leyendo y después haga un comentario. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua el Mesías. Toda la escritura, otra manera para decir la Torá, los profetas y los otros escritos, es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si Pablo estaba contra la Torá, contra la ley del Eterno, ¿por qué él está diciendo a Timoteo que la Torá, los profetas y los otros escritos son buenos para enseñar, redarguir, corregir, instruir y entrenar para toda buena obra? Hermanos, es algo a pensar. ¿En cuál fundamento está construido su fe? ¿Es en arena? ¿O es en la piedra? ¿O en la roca? No podemos construir algo si el fundamento está fregado o no está muy bien puesto. Es tiempo que nosotros estamos examinando todo, hasta el fundamento. Porque si el fundamento está fregado o jodido, no podemos
construir más en este fundamento porque el fundamento no aguante el peso. Entonces, hermanos, bendiciones y shalom. Hasta lo próximo.